Son las 6 de la mañana de este 4 de julio de 2014. Esta es la hora de la verdad y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Hoy se juega el partido más importante que Colombia ha jugado en toda su historia. Se juega contra el Brasil, que desde luego tendrá el apoyo de su hinchada, pero el mundo entero hace referencia al partido y en el mundo entero hay preferencia por Colombia. ¿Qué pasará esta tarde? Colombia conmueve el mundo del fútbol. Me parece que los comentaristas están de acuerdo en que el fútbol de Colombia es más fluido, más hermoso. Es el juego bonito. Somos los herederos del fútbol argentino de los años 50 y aprendimos del juego bonito del Brasil de los años 70. Brasil, falto de talentos individuales, con la excepción de Neymar y de Oscar tal vez, se dedicó a un juego de fuerza, a un juego parecido al que se jugaba en Europa hace unos cuantos años. Brasil no tiene personalidad futbolística en este momento. Colombia lo tiene todo, pero tendremos que afrontar muchas dificultades y de todas maneras el dueño de casa es el dueño de casa. Desafiándolo todo, iremos hoy al estadio de Fortaleza, una ciudad muy pequeña. Es curioso que un partido tan grande se haga en una ciudad tan poco significativa como Fortaleza. Y a propósito, todo ha sido bueno, todo ha sido positivo, la imagen de Colombia es hermosa, no tenemos sino cosas buenas para comentar, salvo que unos atarbanes colombianos, a cuya cabeza estaba el hijo del presidente Santos, el hijo de Yamid Amad Jr., Manolo Cardona, el marido de Valeria Santos, al parecer David Luna también, el vicepresidente de Pacific Rubiales, ¡qué vergüenza! Dieron un espectáculo deplorable en un restaurante en el Brasil. Demostraron toda su mala clase. Debieran recibir lecciones de comportamiento de los futbolistas de la selección. Ellos vienen de muy abajo y se comportan como señores. Estos nacieron muy arriba y se comportan como truanes. ¡Qué vergüenza! Esto ha recorrido todas las redes sociales del mundo entero. El hijo del presidente de la República y sus amigos, el vicepresidente de Pacific Rubiales, la gente más significativa de Colombia, dando un espectáculo de patanería, de brutalidad, de grosería, de vulgaridad. Aprendan de nuestros futbolistas. Nacieron pobres, pero se educaron como señores. Ustedes nacieron ricos y se comportan como patanes. ¡Qué vergüenza para Colombia en este momento de gloria y en este momento de unión, que el hijo del presidente de la República y sus amigos y sus parientes políticos estén haciendo estas canalladas contra el honor de Colombia! Aprendan de nuestros futbolistas. Condenado Andrés Felipe Arias por 2 delitos que no cometió. La señora magistrada destilaba odio cuando leía esa sentencia. Ella tendrá que cargar con su conciencia a cuestas toda la vida. Y los magistrados que aprobaron ese infundio de ponencia, Andrés Felipe Arias condenado por delitos que no cometió jamás. Una persecución política infame es la que hay contra el presidente Álvaro Uribe y contra quienes seguimos sus banderas. Pero ahí estaremos, firmes, firmes. Esto es un acto de persecución política. Esto no es administración de justicia. Los conservadores se van del partido hacia la tercera vía. Yo no sé si ellos saben qué es la tercera vía y si saben que la tercera vía es un partido político.
Pero ahí están pues los pensadores conservadores, los sucesores de Caro y Ospina. Un señor Yepes, hermano del presidente del Directorio Nacional Conservador, Arturo Yepes, y otro señor, un señor Penagos, que creo que es presidente de la Cámara de Representantes, diciendo que la tercera vía es la solución, es decir, abdicando de todo el pensamiento conservador. Claro que ellos no saben quién iban a saber quién fue Aquilino Villegas. El señor Yepes, ¿qué va a saber quién fue Aquilino Villegas? ¿Y cómo es el pensamiento de Caro y Ospina? ¿Y qué fue lo que pensó Laureano Gómez? ¿Y lo que pensó Mariano Ospina Pérez? ¿Y lo que pensó Gilberto Alzate Avendaño sobre el Partido Conservador? Ahora están en la tercera vía. Dios nos asista. Hoy es la fiesta nacional de los Estados Unidos. La Declaración de Independencia, uno de los documentos claves en la historia política del mundo. Los que destituyeron al magistrado Alberto Rojas, ahí los tenemos. El señor Medellín, que es decir, el señor Pastrana, y el señor Córdoba Triviño, es decir, el señor Alfonso Gómez Méndez. Esos fueron los que, en un acto evidentemente político, sacaron de su cargo al magistrado Alberto Rojas. Esta es la administración de justicia en Colombia, señores. No sabe uno qué es peor, si los magistrados titulares de la Corte Suprema o los conjueces del Consejo de Estado, que cuando los nombran es para hacer política de la más sucia. El Dow Jones está en el cielo, llegó a 17.000 puntos, mientras tanto el dólar sigue bajando en Colombia, tuvo una pequeña recuperación ayer en la tarde porque le metieron dólares en cantidades al mercado a ver si lograban hacer alguna cosa. La tasa representativa del mercado amanecerá hoy por debajo de 1.850 pesos. Pésimas las calificaciones internacionales de Colombia por parte de todas las calificadoras internacionales. Fitch, Standard & Poor's, hay una tercera, que califican a Colombia las peores calificaciones de toda la Alianza para el Pacífico. Colombia perdiendo ante la comunidad internacional, perdiendo su imagen porque la comunidad internacional sí no se deja comer a cuentos. La Franja de Gaza al borde de la guerra. Arabia Saudita moviliza sus tropas hacia la frontera con Irak. 30.000 hombres salieron para la frontera. 50 médicos y enfermeras hindúes fueron secuestrados en Tikrit por ISIS, el movimiento sunita salvaje. 50 médicos y enfermeras de la India que estaban prestando sus servicios en Irak. El cuñado y la hermana del rey Felipe VI acusadas en España. El contador Tejero, el que llevaba las cuentas o llevaba la contabilidad de la fundación del cuñado del rey, los acusa. Y estrenaron a TGI. Hubo un movimiento accionario de TGI, que es la transportadora de gas más importante del país, y la estrenaron con 2 voladuras en La Guajira. 2 bombas le pusieron el día que se hizo la transacción. Esto es Colombia, Pablo. Y en Hoy en la Historia estaremos hablando del 4 de julio de 1776, pero también de la época del Dorado, el Dorado futbolístico, cuando en Colombia se vio cada semana el mejor fútbol del mundo. Muchísimos de los aficionados de hoy no habían nacido cuando eso ocurría. ¿Cómo pasó eso? Cada semana era una especie de campeonato mundial de fútbol en Colombia en el año de 1950. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en La Hora de la Verdad. La Hora de la Verdad, con Fernando Londoño Hoyos, en Radio Red de RCN, Bogotá, 970 AM, Medellín, 710 AM, Cali, 1200 AM. Hola, muy buenos días a todos.
Brasil y Colombia se medirán hoy viernes en el Estadio Castelao de Fortaleza por un cupo a las semifinales del Mundial. El sueño de Colombia es la obligación de Brasil. Mientras Brasil sufre el Mundial, Colombia lo goza. Colombia se ha convertido en uno de los equipos que mejor fútbol ha mostrado en esta Copa del Mundo. Aprendieron el juego bonito, doctor Londoño, como usted dijo más temprano. Menos vistoso, pero igual de práctico ha sido Brasil, que sigue sin descrestar. James frente a Neymar. 5 goles lleva el colombiano frente a 4 del brasileño. Colombia de rojo, Brasil de amarillo. Así desfilarán estas dos selecciones a partir de las 3 de la tarde del día de hoy. La última vez que el conjunto colombiano lució ese color fue hace 24 años, en el Mundial de Italia 90, en el último partido de la fase de grupos ante Alemania. 1-1 terminó el partido. ¿Y cuál será la alineación de Colombia? Como dijo Pekerman ayer en la rueda de prensa, sea cual sea, hay que mantener el mismo espíritu, la idea de juego, ser equilibrado y que se haga goles, como se ha venido haciendo. Hoy, José Pekerman afronta el reto de eliminar a Brasil en su Mundial. Ya se aprendió a ganar, ahora hay que aprender a celebrar. Vamos Colombia, sí se puede. Y vamos a celebrar con paz, con tranquilidad. Hay un mensaje maravilloso del grupo Aval, que está dirigido a todos los colombianos, ofreciéndoles las condiciones y dándoles los consejos para que la celebración se haga por todo lo alto. El grupo Aval se une también a esta celebración como debe ser, porque también los colombianos, algunos colombianos que se creen de rancio abolengo, se portan como no debe ser, como se portó el hijo del presidente con una partida de truanes que lo estaban acompañando allá en el Brasil y que volvieron pedazos un local y tiraban platos y decían las palabrotas, enfrentados a otro grupo de colombianos que sufrieron sus ataques, sus impertenencias, su grosería, su patanería. No, Colombia le va a demostrar a todos esos señoritos, al vicepresidente de Pacific Rubiales y al hijo de Yamid Ahmad y al hijo del presidente de la República y a Manolo Cardona y a todos los que mostraron así una cara de Colombia que no es la cara que Colombia tiene realmente. Vamos a demostrar que sabemos celebrar con señorío, con altura, con calidad. Lo mismo que sabemos jugar al fútbol, sabemos celebrar. Montserrat Fernández. Bueno, pues mucha suerte con ese partido del día de hoy. Estaremos todos muy pendientes, pero yo abro con una noticia triste porque continúa la persecución contra los uribistas y ahora con más saña. Por lo menos eso es lo que yo siento cuando uno ve noticias como la condena de Andrés Felipe Arias o la persecución, por ejemplo, de la exdirectora del DAS. La condena de la Corte Suprema al ministro Andrés Felipe Arias a mí me parece que es un claro y doloroso ejemplo para la Sala de Casación Penal del máximo tribunal ordinario y sobre cuyas decisiones dicen que ya no cabe ningún tipo de recursos. El exministro de Agricultura incurrió en los delitos de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros. Un caso sin precedentes, teniendo en cuenta que esa adjudicación de tierras la hizo Andrés Felipe Arias a través del IICA, con 2 Is, Instituto Interamericano para la Cooperación en Agricultura, que es un organismo internacional de la OEA. Es decir, no es cualquier instituto de garaje, no, es una institución seria y responsable con la que no solo Andrés Felipe Arias trabajó, sino que lo hicieron todos los ministros de Agricultura que precedieron a Andrés Felipe, incluido también su sucesor y detractor, Juan Camilo Restrepo, porque a eso dedicó su ministerio, como recordarán, a criticar a Andrés Felipe Arias. Pues bien, Juan Camilo Restrepo celebró los mismos contratos, pero con otro nombre, y lo hizo también con el llamado IICA. Según esto, y admitiendo mi analfabetismo en temas legales, en la mesa hay muchos abogados, yo creo que también se deberían ir a la cárcel todos los funcionarios del IICA, y no es que yo quiera que se vayan a la cárcel, ni mucho menos, estoy intentando entender cómo es esto, y todos los exministros de Agricultura que precedieron a Andrés Felipe Arias y que también trabajaron con el IICA. En 15 días la Corte Suprema de Justicia decidirá cuánto tiempo
pasará en prisión el exministro, hablan además de una cantidad de años que a mí me parece absurdo, entre 15 y 30 años. Hay que recordar que él estuvo 2 años en la cárcel mientras lo juzgaban. Es muy triste, muy lamentable y muy poco clara esa sentencia que desde mi punto de vista abre la puerta a otros muchos juicios que se deberían abrir de inmediato. Dos razones tiene la Corte para condenar a Andrés Felipe Arias, que demuestran la sinrazón de esas razones. El primero, celebración indebida de contratos, que porque lo del IICA no era cooperación científica y tecnológica, sino que era otra suerte de contrato, discutible. Ha habido sobre eso graves análisis. Se ha llegado a la conclusión por parte de jueces de la República de que es un tema discutible, pero que jamás sería un delito tomar una posición u otra. Podría ser una equivocación, porque con la misma razón o los mismos argumentos o parecidos argumentos con que se diga que eso no era cooperación tecnológica, se puede decir que sí. El organismo se llama para la cooperación y no es para la cooperación comercial, no es para hacer negocios. La OEA no hace negocios, es para la cooperación técnica, tecnológica, científica, para lo que existe el IICA y para lo cual todos los ministros anteriores a Andrés Felipe Arias se apoyaban en los conocimientos del IICA, que tiene decenios de años trabajando en esa materia en todo el continente americano y particularmente en Colombia. Entonces, celebración indebida de contratos. Lo que es discutible, lo que podría dar lugar a una controversia, que ya la justicia lo dijo así en el caso del secretario jurídico del Ministerio de Agricultura. Lo dijo. Tenía 1000 razones a favor de esa tesis. Podría haber otras 1000 en contra. Pero pues uno tiene que apoyarse en su conciencia y tiene que presentar sus argumentos. Ni más faltaba que una discusión de esa naturaleza la zanje la doctora María del Rosario, que eso sí ha demostrado que de derecho no tiene idea. Lo que tiene es odio contra todo lo que huela a presidente Álvaro Uribe Vélez y a su gente. Leía esa sentencia con odio, con saña. Pues bien, ese es el primer contrato, la primera acusación. Y el segundo cargo, y el segundo motivo para mandar 30 años a la cárcel a Andrés Felipe Arias, es que el IICA no era el IICA, sino que el IICA era muy amigo de Andrés Felipe Arias. Entonces, las decisiones que tomó el IICA son de Andrés Felipe Arias. No hay una prueba en el expediente, no hay un testimonio, no hay un documento, no hay nada que acredite eso. Es una hipótesis, es una suposición, es una imaginación de la doctora María del Rosario González. El IICA tomó las decisiones como le parecía y Andrés Felipe Arias ni siquiera se enteraba. Prueba en contra de Andrés Felipe Arias es que el IICA tenía las oficinas en el mismo piso del ministro. Muy buen argumento, doctora. Sí. Muy buen argumento. Desde Carrara y Mayore y Pesina y Calamandrei, yo no había oído un argumento parecido a ese que usted menciona. Los maestros del derecho penal van a estar conmovidos con este tipo de elucubraciones que usted hace, de manera que estaban en el mismo piso. Y personas que estuvieron con Andrés Felipe Arias también trabajaron para el IICA, señal de que Andrés Felipe Arias fue el que hizo esas adjudicaciones, que son 3 o 4 o 5 adjudicaciones, en medio de miles de adjudicaciones perfectamente legítimas, altamente beneficiosas para el país, como lo dijeron personas tan poco sospechosas de uribismo como Antonio Navarro Wolf, gobernador de Nariño para entonces, que el programa Agroingreso Seguro fue salvador para miles de campesinos en Nariño, y lo mismo en Norte de Santander. Y 4 o 5 personas en el departamento del Magdalena hicieron unos fraccionamientos, y eso se discutirá si es de una manera o de otra. Los que hicieron los fraccionamientos no están en la cárcel. El que se va para la cárcel es el sospechoso de haber hecho esas adjudicaciones. Sospechoso. No tomó un centavo de lo ajeno para sí. No se lucró con un centavo.
No es cierto y no lo pudieron probar que esas personas hubieran participado financieramente en la campaña de Andrés Felipe Arias, pero lo condenaron. Bueno, esa es la triste historia de la justicia colombiana. Jessica, William Calderón. William. Doctor Londoño, buenos días Colombia. Gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es viernes, julio 4 del año 14. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con ponencia del magistrado Carlos Alberto Vargas, suspendió la nominación que hizo la Corte Constitucional de Edgardo Maya Villazón como candidato de Ernesto Samper y de esa corporación para la Contraloría General de la República. La tutela fue presentada por uno de los ternados por esa misma corte que fue sacado sin ningún escrúpulo jurídico. Se trata del conjuez Carlos Mario Izaza, quien argumentó 2 errores de procedimiento en la elección del cacique vallenato para ese órgano fiscalizador. El presidente del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Fernando Torres, aseguró la suspensión provisional al ordenar al Congreso abstenerse de considerar dicho candidato hasta tanto no se tome una decisión de fondo. Doctor Londoño, usted lo anunció desde estos micrófonos. Se cayó Maya Villazón. Él está caído, pero lo resucitan. Lo resucitan aquí como terminan manejándolo todo, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, todo lo manejan. Lo manejan con la distinción con la que se comporta la familia presidencial, ¿no? Ay, María. William, eso es muy grave, William. Eso que pasó en el Brasil es muy grave. Eso está circulando por todas las redes sociales. Eso es un motivo de dolor y de vergüenza para Colombia. Bueno, pero eso al margen. Aquí lo manejan todo y resucitarán a Maya de cualquier manera, porque no necesitan un contralor, necesitan una alcahueta, y para eso buscan un incompetente, un ignorante y un hombre de mala conducta, es decir, que tiene todas las condiciones para ser el contralor de Juan Manuel Santos. Todas las condiciones las tiene. De manera pues que adelante con los faroles, como dicen en España. Jessica López. Hola, muy buenos días para todos. 6:25 en la mañana. Les cuento de manera inicial que hoy la prensa internacional está totalmente volcada al fútbol. Es increíble de verdad el fervor, la pasión que despiertan hoy los partidos entre Francia y Alemania y por supuesto entre Colombia y Brasil. De eso es lo que más se habla. Pero otra noticia que por supuesto es prioritaria en el campo internacional tiene que ver con Irak, con la guerra que se avecina allí y promete convertirse no solamente en un riesgo regional, sino global. Ayer la noticia es que Arabia Saudita, a través del rey Abdalá, ordenó tomar todas las medidas necesarias para proteger al país de las amenazas terroristas y por eso decidió desplegar 30.000 soldados sauditas en la frontera con Irak ante un conflicto que amenaza con extenderse a más países después de que el grupo sunista y yihadista del Estado Islámico se hiciera con el control de varias provincias de Siria e Irak, como hemos repetido en varias ocasiones aquí en la hora de la verdad. Lo peor es que no ha pasado lo más trágico, está por venir. Así lo dicen hoy varios analistas consultados en varios centros de pensamiento y periódicos internacionales. El grupo radical del Estado Islámico, que en los últimos días ha causado verdadero terror en territorio iraquí, donde, recuerden ustedes, solo el mes pasado murieron más de 2.600 personas por esta causa, por la violencia, toma fuerza. Infortunadamente continúa imparable. En las últimas horas, para terminar esta noticia, hay que contarle a nuestros oyentes, estos extremistas se han hecho con el control de importantes yacimientos y campos petroleros de Siria y varias poblaciones de Irak. Así que la lealtad a la yihad islámica es lo que piden y atentar contra los chiitas, porque recuerden ustedes, es una de las consignas principales de estos extremistas. Acabar brutalmente contra los chiitas que están principalmente establecidos en Irak. Bueno, es gravísima la situación en el Irak, como es gravísima la situación en Afganistán, la situación en Siria sigue siendo gravísima, arde el Medio Oriente. Como muchos oyentes han llamado a preguntar, ¿dónde pueden ver el famoso video del hijo y de los amigos del presidente de la República tirando platos y mentando madres y dando golpes
en un restaurante en el Brasil. Les decimos que lo hemos tomado de quién y qué, me parece que es de ahí donde lo tomamos. Está el video completo y lo hemos subido a nuestra página de internet www.lahoradelaverdad.com.co, lahoradelaverdad.com.co, con www por supuesto. Ahí pueden ver ustedes esa maravilla para ver cómo en momentos en que es intachable el comportamiento de nuestros futbolistas, de muchachos del pueblo colombiano, de la clase media, y unos que nacieron muy pobres, es intachable su comportamiento, son unos caballeros. Estos nada menos que el hijo del presidente y sus amigos y el vicepresidente de una firma como Pacific Rubiales salen a hacer un escándalo de alcance mundial. Esto está recorriendo el mundo. Pueden ver el video cuando quieran en www.lahoradelaverdad.com.co. Sergio Ger. Doctor Londoño, muy buenos días para usted y para todos nuestros oyentes. Pues cerramos esta semana dando un vistazo general a la economía de nuestro país. Una economía que no va bien, y esto según lo confirman los datos de las calificadoras de riesgo y cifras como la tasa representativa del mercado, que genera una revaluación que no permite que Colombia sea competitiva. Empecemos por ahí. El dólar ya rompió el piso de los 1.850 pesos. La TRM para hoy es de 1.848 pesos con 91 centavos, mientras que la cotización Bloomberg arrancará la jornada en 1.844 pesos con 15 centavos. En medio de esta situación que ni el gobierno ni el Banco de la República han podido contener, el ministro Mauricio Cárdenas confirmó ayer que el gobierno nacional, con sus excedentes de liquidez, está comprando dólares a un ritmo que, según dijo, no es despreciable y es comparable con el ritmo de compras del Banco de la República. Pero ni así está funcionando, y lo que tenemos es un dólar que cae, y cae a pasos agigantados. Así están las cosas por el lado del dólar. Una mala noticia que a simple vista contrastaría con una noticia que, pues, si uno la mira por encima, sería buena. El aumento de 27% en la producción cafetera del país en los últimos 12 meses. En realidad no es una buena noticia, porque los cafeteros, entre más producen, más pierden con esta tasa de cambio, con este tipo de cambio. Esto, pues, lo que está pasando es que producen más, pierden más, y en últimas es una situación que literalmente los está matando de hambre. Así está el país, y estas situaciones, por fortuna, no pasan desapercibidas por las calificadoras de riesgo, que si revisamos las calificaciones que le dan a Colombia y a los países de la región, pues nuestro país no sale bien librado de las calificaciones que otorgan Fitch, Standard & Poor's y Moody's. Colombia es el país con las peores calificaciones de toda la Alianza del Pacífico. Eso por no ir más lejos. Quedamos de últimos detrás de Chile, de México y de Perú, con calificaciones BBB de Fitch y de Standard & Poor's, mientras que Colombia obtiene un AA3 por parte de Moody's. Son noticias, doctor Londoño, con las que tomamos la temperatura a la economía del país, ya terminando esta primera semana de julio. La noticia y lo del café merece un complemento, Sergio. Estamos creciendo frente a cosechas desastrosas que tuvo el país en los años anteriores por efecto de un invierno que acabó con la cosecha cafetera. 11.5 millones de sacos no es ninguna novedad. Eso producíamos hace 40 años. Por favor, en el año 80, 20, 30 y tantos años, estábamos produciendo más de 12 millones de sacos y llegamos a producir casi 18 millones de sacos. Sí, pero y ahora estamos en este momento crecer es aumentar la pérdida, doctor Londoño. Y ahora, claro, y ahora estamos produciendo 11 y medio. Mientras Brasil producía en aquel tiempo menos de 20 millones de sacos y está produciendo 50 millones de sacos. Esos son los éxitos de la Federación de Cafeteros, y esa es la maravilla del crecimiento de la producción cafetera de Colombia. Alejandro Ramírez. Buenos días a los oyentes de la Hora de la Verdad. María del Pilar Hurtado, exdirectora del DAS, pierde su derecho de asilo en Panamá. La Corte Suprema de Justicia de Panamá rechazó aclarar la sentencia que declaró inconstitucional el asilo otorgado en el año 2010 a la exdirectora del DAS. Las aclaraciones a la sentencia fueron propuestas por la Procuradora General de la Nación, Ana Isabel Belfón Vejas,
y el abogado Raúl Olmos, en representación de María del Pilar Hurtado, y fueron rechazadas de plano. El recurso de inconstitucionalidad contra el asilo otorgado a María del Pilar Hurtado por el gobierno de Panamá fue presentado en el año de 2011 por los abogados Ángel Álvarez y Paulo Vega, tras haber ganado un pleito en el año 2007 que prohibía a la entonces procuradora la interceptación ilegal de comunicaciones. Los abogados cuestionan que la exdirectora del DAS fuera una perseguida política y la consideraron una violadora de derechos humanos. El abogado Ángel Álvarez había manifestado que contra la decisión judicial no cabía ningún recurso y, consecuencia del fallo, las autoridades panameñas debían obligar a Hurtado a salir del país, por lo que el recurso presentado por la Procuraduría constituía una maniobra dilatoria que buscaba darle tiempo a la exdirectora del DAS para evadir la justicia en Panamá o en Colombia, concediéndole la oportunidad de salir del país, y había exhortado al presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, entonces, a devolver a Hurtado a Colombia. Álvarez ha negado que el fallo le deba ser notificado a María del Pilar Hurtado y criticó que las autoridades desconocieran el paradero de la exdirectora del DAS. El fallo será notificado, doctor Londoño, al actual presidente Juan Carlos Varela, quien ya se ha pronunciado sobre este caso, y al Ministerio de Relaciones Exteriores, a la Policía Nacional y a la Interpol. Muy bien. El presidente Martinelli entregó el poder y su sucesor lo está persiguiendo frenéticamente, porque no hay cuña que más apriete que la del mismo palo. El actual presidente de Panamá fue el segundo de Martinelli, fue el vicepresidente de Martinelli, su hombre más cercano, y ahora lo persigue a través de esta decisión solicitada, por supuesto, intrigada por el gobierno de Colombia, por Juan Manuel Santos, que quiere hacer espectáculo contra el presidente Álvaro Uribe Vélez.